Pero antes de eso, es importante que tengamos claro varias cosas, y este tema en especial esta mañana, que es la introducción, ¿cierto? Va a estar enfocado bajo este concepto, una presentación, ¿cierto? Con algunas explicaciones. Más que un sermón esta mañana voy a hacer una especie también de clase para posteriormente abordar todos los profetas ya de una manera más, ¿cierto? Digámoslo así, de exhortativa como sermón. Pero antes de eso no podía haber hecho esto, que es necesario que entendamos un poquito muchas cosas que quiero que tengamos claro esta mañana. En primer lugar, ustedes tienen una hoja ahí, dice, ¿quiénes son los profetas menores? Ustedes tienen una hoja, ¿puedes seguir, Felipe? Y tenemos, antes de eso, la primera división, ¿cierto? Que es la división de la Biblia hebrea, valga la redundancia, ellos dividen así el Antiguo Testamento, bajo tres, ¿cierto? Grandes niveles, la ley, los profetas y los escritos, ¿ya? Fíjense que aquí ellos, dentro de esta clasificación, los profetas, están todos los profetas. Los 12, ¿cierto? Que están justamente bajo este título, no aparecen en la Biblia hebrea así, de esta manera, como nosotros lo tenemos dividido, sino solamente como uno con este nombre. Los 12, también Ezequiel, Jeremías, pero también en los escritos ellos tienen a Daniel, ¿cierto? Que también es, o dentro de lo que es la clasificación de la Biblia cristiana, ¿cierto? Es considerado como profeta mayor. Voy a correr un poquito el florero ahí. Bueno, Esdras y Nehemías también en cierto sentido también se encuentran ahí como en los escritos. La otra página, el siguiente. Fíjense que en Lucas 24, 25, 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, Cristo está hablando a los discípulos caminos, ¿cierto?, de Emaús para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, ¿cierto?, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿ya? Así que ahí tenemos, ¿cierto?, esta clasificación. La siguiente muestra la clasificación que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ahí tenemos el orden, ¿cierto? Bajo esta clasificación tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Se dan cuenta? Ahí funciona. Y ahí tenemos, ¿cierto?, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Bueno, aquí Zacarías, no sé por qué está aquí. Ahora, tenemos, ¿cierto?, esta clasificación. Sigamos con lo siguiente. ¿Cómo interpretar el mensaje de los profetas menores? Saltémonos un poquito a la otra página que tenemos, ¿cierto? Y aquí a lo menos hay tres cosas que yo creo que entendamos nosotros, y ustedes pueden anotar ahí, ¿cierto? Antes de adentrarnos en el estudio de los profetas, ¿cierto?, menores que llevaremos a cabo, dice su hoja, es necesario comprender el marco en general en que tales profetas escribieron. A lo menos son tres marcos que debemos tener en cuenta. A saber, el marco histórico-político, colóquenle ahí, el marco histórico-político, el marco teológico pactual, no sé si los que tienen lápiz después lo pueden anotar, porque va a estar grabado también, el marco histórico pactual y también el marco hermenéutico literal. Son tres cuestiones que tenemos que tener claro. Y esta mañana yo quiero explicar a grandes rasgos estos tres conceptos para después, ¿cierto?, abordar en los siguientes exposiciones y sermones de los profetas menores su mensaje, su aplicación para el día de hoy, qué era el mensaje en su contexto y cuáles son los principios que obviamente son atemporales, que son para ayer y para hoy. Pero siempre es necesario tener estos tres marcos claros. El marco político, ¿cierto?, nos habla un poco o nos remite a la época en que se dieron estos mensajes, ¿cierto?, y a la situación política en que se encontraba la nación de Israel. Fíjense que aquí, básicamente, a través de estos gráficos, yo quiero explicar cómo comprender el mensaje de los profetas menores. Tres marcos necesarios, ustedes ya lo tienen ahí, ¿cierto? El marco histórico-político, el marco teológico-pactual y el marco hermenéutico literal. Siempre es importante tener claros. Hermanos, si hay algunas cosas que quizás son un poco difíciles, después ustedes las van a poder repasar en lo que es la grabación.
pero mi idea es que entendamos básicamente estos tres conceptos. Insisto, los marcos necesarios, el marco necesario para entender el mensaje de los profetas es comprender el contexto, en este caso el marco histórico-político, el marco teológico pactual, cómo que se relaciona a Dios con el pueblo, y vamos a verlo ahí, y finalmente el marco hermenéutico literal. ¿Cuál es la aplicación de lo que ellos dicen para nuestros días, para nosotros hoy día? El primero, marco histórico-político, y ustedes tienen una imagen ahí de la línea general del Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, esta línea general, observen aquí, ustedes lo tienen después para repasarlo, está compuesta de varias divisiones. Primero, la época de la formación, la época de la teocracia y la época de la monarquía, en donde están los reyes. Después viene un periodo de exilio en donde Israel, ¿cierto?, va al exilio, deportado por las naciones poderosas en ese entonces, Babilonia y Asiria, para después volver después de 70 años de cautiverio ¿cierto?, a la tierra que Dios le había prometido. Y esa época se llama la época de la restauración. En términos generales, como ven ustedes ahí, en los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11, Dios trata con la humanidad en términos generales. Solamente estoy hablando en términos generales, porque Él no entra en pacto con nadie en particular, hasta que el capítulo 12 nos revela qué cosa, que Dios va a hacer un pacto con Abraham, que venía de ¿dónde? De Ur de los Caldeos, ¿ya? Ahora, la siguiente imagen habla de las épocas generales del pueblo de Israel, que ustedes tienen en la página 2, que ya he explicado en la primera página. Si se dan cuenta, en la página anterior, fíjense aquí, los profetas básicamente empiezan a profetizar desde este contexto, desde la teocracia hasta la restauración. Si bien es cierto, también hubieron otros profetas anteriormente en el sentido amplio del término, en este contexto es en donde se dan más los mensajes de los profetas. Ahora, tenemos la línea o las épocas generales del pueblo de Israel. Básicamente uno puede dividirla en 4. ¿Ya? Es una manera simplemente, no es que esto sea dogmático, no, es que son 4, pero son en cierto sentido eras que nos permiten un poco dividir y ubicarnos en el contexto. Está la era de formación de la nación, ¿cierto? Abraham, ¿cierto?, que dura aproximadamente 715 años. Para que haya una nación se necesita un pueblo, una ley, ¿y qué más? Una tierra. Nosotros como chilenos tenemos un pueblo, una ley, ¿cierto? Un sistema, digámoslo así, para poder conducirnos y no quebrantar justamente el orden. Por eso está la ley. Y también tenemos un país bien flaco, ¿cierto?, producto de todas las crisis que hemos tenido, ¿no? ¿Ya? 715 años aproximadamente. Tenemos la era de la teocracia, 1375, ¿cierto?, con Josué en adelante, en donde hay sacerdotes, jueces y reyes. Teocracia es la manera en que Dios gobierna a este pueblo. Teocracia. ¿Y cómo lo hace? A través de sacerdotes, primeramente, después de jueces, en una época preciosa del pueblo de Israel, ¿cierto? En donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Y finalmente tenemos los reyes, que finalmente termina todo mal porque también el reino se divide. La era de la monarquía, 457 años aproximadamente. Saúl es el primer rey, ¿cierto? Están unidos como tribus. ¿Cuántas tribus eran? ¿Se acuerdan? 12 tribus, pero después hay un quiebre ahí. Se separan, unos para el sur, Judá, y otros para el norte. En el norte se van, ¿cuántas tribus? 10 tribus, y en el sur quedan solamente 2, ¿ya? Que es la tribu de Judá. Ahora, ¿qué pasa después? Ahí tenemos unidos hasta el 931 a.C. El reino se divide, ¿cierto? Ahí tenemos la clasificación. Después, en el 721, 722, Israel o las tribus del norte, con 10 tribus, son invadidas por los asirios y claramente desaparecen del plano político o geopolítico. Y finalmente también en el 586 hasta el 605, los babilonios van a invadir Israel. En este caso, las tribus del sur, que eran 2, y Israel desaparece del mapa como nación porque todos se desparraman y son exiliados, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Bueno, después de eso viene lo que se conoce como lo que es las deportaciones o el exilio, que va a durar 70 años, también de acuerdo a lo que era la profecía escrita en Jeremías. Finalmente después, 430, ¿cierto?, 150 años más o menos el proceso del regreso, de la restauración.
¿Qué significa eso? En donde el pueblo vuelve del exilio, ¿cierto?, de estos países para volver a habitar su tierra. Y en este regreso son estos tres personajes los importantes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. En términos generales, este marco usted tiene que tenerlo claro, ¿cierto?, para poder leer el Antiguo Testamento y saber dónde estamos ubicados, ¿ya? Si pasa a la página siguiente, tenemos también aquí una distribución de los profetas, distribución geopolítica de los profetas. Si vamos a hablar de los profetas menores, y también posteriormente, después, más adelante quizás, de los profetas mayores, es necesario entender cómo se dividen los profetas. Entonces, los profetas hablan en tres, ¿cierto?, grandes etapas. Tenemos los profetas preexílicos. ¿Qué significa preexílicos? Antes del exilio, ¿cierto?, antes de las invasiones. Los profetas exílicos, que profetizan durante el exilio, ¿cierto?, y los profetas que hablan post-exilio. Entonces, estas tres grandes divisiones, y tenemos ahí lo siguiente. Ahí, norte y sur, ¿cierto?, estamos divididos, Israel y Judá. Y los profetas menores, ¿cierto?, básicamente que están en el norte son Amós, Oseas y Jonás. Jonás es uno de los que profetiza también en el exilio. Tenemos también los profetas del sur, Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías. Aquí estamos combinando. Isaías, un profeta mayor, pero está dentro del contexto del sur, ¿cierto? Sofonías, Habacuc, Jeremías, Nahum, Abdías. Y después viene el cautiverio, en donde Daniel y Ezequiel, ¿cierto?, profetizan. ¿En qué contexto? En el cautiverio. Daniel, recuerden que está cautivo, ¿cierto? Y de ese contexto él va a profetizar. Eso es muy importante saberlo. Posteriormente tenemos los profetas, ¿cierto?, posexílicos. Ahí tenemos los 70 años de cautiverio. Y los profetas posexílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? En términos generales, más o menos esta es la idea para tener clara cómo escriben ellos. Constantemente vamos a estar viendo los profetas, ¿cierto? Y la idea es que usted tenga claro más o menos dónde. De hecho, uno lo va a mencionar, yo lo voy a mencionar claramente, pero no quiero meterme nuevamente a esto cuando estemos estudiando los profetas menores, sino que es necesario ahora que lo entendamos y tengamos ese marco estructural un poco claro. Página 3, ¿cierto? Ahí está. Ahora tenemos el marco teológico pactual. ¿Cómo Dios se relaciona con su pueblo? ¿Cómo Dios se relacionó con Israel? Y la respuesta es simple. ¿A través de qué? De pactos, ¿cierto? A través de pactos. No voy a leer todo lo que sale en el material, eso es para ustedes, algunas cosas las voy a leer. En términos generales, los pactos en la Escritura se aparecen, ¿cierto?, con esta palabra pacto 285 veces. El término hebreo es la palabra berit, ¿cierto?, y significa determinación divina, disposición o estipulación de parte de Dios. Dios dijo algo en un pacto y eso obviamente tiene connotación legal, ¿cierto?, histórica también, porque Dios lo ha dicho. Eso se habla de pacto. En el Nuevo Testamento la palabra es diateques, tiene el mismo sentido, aunque no vamos a usar el Nuevo Testamento necesariamente, a pesar de que claramente por ahí vamos a mencionarlo, pero tiene el mismo significado: disposición, decreto, testamento. El concepto latino es testamentum. Por eso nosotros tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se habla del del Antiguo y del Nuevo Pacto, una manera de describir las Escrituras. Ahora, a continuación, dice, los 5 pactos bíblicos fundamentales, de acuerdo a lo que vemos en la página 3 y página 4 de su material ahí. Son 5 los pactos, yo no voy a extenderme en esto, en explicaciones. Usted también después lo puede leer con detenimiento, porque la idea es avanzar un poquito. Tenemos 5 pactos importantes. El pacto abrahámico, que fue un pacto unilateral. Hermanos, ¿qué significa la palabra unilateral? Justamente. No se le ocurrió a Abraham, ¿cierto?, salir de Ur, sino que Dios lo llama y le dice, mira, haz esto otro, que yo te voy a bendecir. Sin duda que habían ciertas condiciones en ello, pero el concepto de unilateralidad tiene que ver con que Dios es el garante del pacto. Él va a llevar a cumplimiento, sí o sí, sus promesas. Tenemos también el pacto mosaico, ¿cierto?, que es un pacto bilateral. Ustedes cumplen con estas leyes. Si las cumplen, ustedes van a ser bendecidos. Si las desobedecen, les va a ir mal. Por eso se habla de que este es un pacto
bilateral, de a dos. Yo me comprometo a cumplir tu ley, y de hecho muchas veces el pueblo dijo, ahora sí cumpliremos tu ley, y eso en realidad era solamente de la boca para afuera. Pacto palestino, ¿cierto? Que es en cierto sentido una recapitulación del pacto abrahámico de la promesa de Dios, ¿cierto? Que tiene relación con la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Ya? También es un pacto unilateral, porque Dios se compromete finalmente a darlo. Y el pacto davídico también, ¿cierto? El cuarto pacto importante. De hecho, en la hoja ustedes tienen una explicación también de que aparte de eso tenemos el pacto adánico y el pacto noético, que también se consideran dentro de esta clasificación y también claramente podemos incluirlo. Pero yo solamente me estoy remitiendo a los 5 más importantes aquí, que tienen que ver con ello. El pacto davídico, Dios promete a David, ¿cierto? Que un rey finalmente sería estable para Israel, ¿cierto? A través de la línea de David. ¿Ya? Y eso se refleja, obviamente, el cumplimiento final de eso es Cristo. Y finalmente tenemos el pacto o el nuevo pacto. Jeremías 31, ¿cierto? Ezequiel 26, y hay varias citas más que ustedes pueden leer también y corroborar. Dios se relaciona con su pueblo a través de ¿qué cosa entonces? A través de pactos. Ahora, finalmente, ¿cierto? Tenemos ahí promesas hechas. ¿Cuáles son las promesas hechas? Dios habla a Abraham, el pacto abrahámico, y promete algo, claramente ahí. Vamos ahí, leámoslo por favor. Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto, mis queridos hermanos, se vuelve a ratificar en todos los pasajes posteriores, no solamente a Abraham, sino también a los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Se vuelve constantemente a ratificar, porque es el pacto de Dios. Si observan aquí por un momento, ustedes también tienen esto, me parece, sí, más adelante. Tenemos aquí varias promesas. Tenemos el pacto de Abraham, el pacto palestino, ¿cierto? El pacto o el código mosaico, también es un pacto, ¿cierto? Tenemos el pacto davídico y el nuevo pacto que es revelado ahí en Jeremías claramente y también en Ezequiel, ¿cierto? Fíjense que en lo siguiente, este es el contexto en donde se da, más o menos esa es la idea, no es que esté fijo totalmente o súper preciso, no. Pero en el Antiguo Testamento Dios trata con su pueblo a través de pacto y promete promesas incondicionales de parte de Dios. Posteriormente viene el exilio, la restauración, y tenemos la época de la iglesia, y también el reino en este caso. Ahora, todas las profecías apuntan hacia la culminación justamente de ello. Todo se cumple en Cristo. Y aquí hay una buena explicación de esto, ahí tenemos pactos bíblicos de la Biblia, promesas cumplidas finalmente, no es que no se hayan cumplido, se van cumpliendo la historia, pero su final cumplimiento, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, mis queridos hermanos, de la Escritura, es que tiene su cumplimiento en un gobierno literal intermedio, o en un reino intermedio antes del estado eterno. De aquí para acá, ¿saben qué viene? El estado eterno. Entonces, por eso se habla de un reino intermedio. Algunos no creen que hay un reino intermedio. Por eso que lo siguiente es cumplimiento en y por Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. Que las promesas dadas finalmente a Israel se cumplen en Cristo, porque Cristo lleva a cabalidad esas promesas. Por eso hablamos de que el cumplimiento se encuentra en Cristo, eso es cierto. Pero también por Cristo. Cristo lleva a cabo finalmente las promesas, ¿cierto?, dadas a Israel, justamente que en muchas situaciones no se cumplieron justamente por la desobediencia de Israel. Sin embargo, tenemos otra apreciación de esto. Quienes hablan del cumplimiento solo en Cristo. No, todas las profecías del Antiguo Testamento solo se cumplen en Cristo, o Cristo las cumple. Por eso es que el cuadro sería de esta manera. Fíjense, no hay un reino intermedio, ¿cierto? Sino que todo se cumple ¿en quién?
en Cristo. Cristo es el Israel, digámoslo así, y de ahí se habla de que quienes estamos asociados a Cristo somos, en cierto sentido, un nuevo Israel. ¿Me entienden? Entonces tenemos dos maneras de verlo. No, algunos piensan que todo se cumple en Cristo, Cristo es el cumplimiento final, y de ahí, en cierto sentido, el lente para observar todas las profecías va a ser Cristo. Suena bonito, suena bien, pero creemos que eso no es lo que enseña la Escritura, y vamos a verlo en el siguiente apartado, ¿ya? El marco hermenéutico literal. ¿Ya? El marco hermenéutico literal. Página 4, y ahí vamos a seguir. Ustedes tienen ahí las hojas, hay algunas cosas que no voy a mostrar acá, que están escritas en su hoja. Entonces, el primer marco, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Marco histórico-político. ¿De qué nos habla el marco histórico-político? De la época, del contexto, en donde estaba el profeta, qué es lo que estaba viviendo el profeta, pero también en qué condición estaba la nación, bajo qué contexto escribe. Eso es muy importante, claramente. Eso habla del contexto histórico. No podemos desprender eso justamente para tener una interpretación sana. Ahora, segundo marco, ¿cuál es? ¿Cuál? Teológico pactual. ¿Y qué me habla ese nombre? ¿De qué me habla? De que Dios trató con un pueblo, y de qué manera, a través de pactos. Menciónenme a lo menos 5 pactos generales. Abrahámico, mosaico, davídico, palestino y nuevo pacto. ¿Ya? Todos esos pactos se dan a la nación de Israel, pero tienen proyecciones futuras, escatológicas claramente. Ahora, notemos alguna cosa importante aquí. El marco hermenéutico literal. ¿Cómo debo interpretar yo el mensaje de los profetas? ¿Tiene alguna aplicación para nosotros hoy o solamente es para Israel? Esa es una buena pregunta que uno puede hacerse. ¿Ya? Ahora, primero, aquí notamos algo. ¿Cómo se debe interpretar el mensaje de los profetas? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación del antiguo con el nuevo? Esto es muy importante. Nosotros tenemos dos testamentos, el antiguo y el... ¿Cuál es la relación del antiguo con el nuevo? ¿Uno es más importante que el otro? ¿Uno debe estar sobre el otro en la interpretación? ¿Hay uno de ellos que tenga prioridad interpretativa por el otro? Algunos creen que el Nuevo Testamento es el lente por el cual debe mirarse el Antiguo Testamento. Otros creen que el Antiguo Testamento debe interpretar al Nuevo. Es muy interesante, hay un debate importante en ello. ¿Cómo nosotros deberíamos abordar esto? ¿Cuál es la relación entre ambos testamentos? Eso es muy importante. Otra pregunta, ¿cómo debemos entender la revelación progresiva? Porque Abraham no tenía la misma revelación de Pablo, ¿o sí? No. Entonces, ¿cómo debemos entender la revelación progresiva? Un concepto bastante claro también, en cierto sentido, igual tiene sus complicaciones y sus interpretaciones. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debemos interpretar las profecías de ayer para hoy? ¿Aplican en el día de hoy? ¿Se cumplen finalmente en nosotros en la iglesia? ¿Tienen una aplicación futura aún? Porque hay muchas profecías que claramente, al parecer, todavía no tienen su cumplimiento. Otras sí se cumplieron. Ahora, continúo. 3 principios a considerar. Y quizás esta es un poquito la parte más densa de esta explicación, ¿cierto?, que quiero y que estamos haciendo, y que igual pensaba que en el futuro igual voy a hacer algo especial en esto para poder explayarme más en esto. Ahora solamente no quiero confundir a los hermanos, a ustedes, sino dar ciertas pinceladas generales para poder comprender lo que implica la interpretación o la hermenéutica, que es algo muy importante, mis queridos hermanos. Primero, 3 principios a considerar. La interpretación histórico-gramático-literal. Nosotros deberíamos interpretar la Escritura bajo este prisma. ¿Tú cómo interpretas la Escritura? Preguntaría alguien. Y tú podrías decir, yo interpreto la Escritura bajo el método histórico, gramatical, literal. Voy a explicar eso, ¿ya? Lo otro, la importancia de la revelación progresiva. ¿Qué significa la revelación progresiva? ¿Qué concepto tenemos de la revelación progresiva? Y finalmente, el error de la reinterpretación testamental.
Vamos a llegar ahí, no se preocupen, y lo voy a explicar. Lo primero, la interpretación histórico-gramatical. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Hay una explicación en su hoja. Dice este historiador, la necesidad primordial de un sistema de hermenéutica es determinar el significado, ¿qué dice ahí? De la palabra de Dios. El significado de la palabra de Dios. Ahora, fíjense en este versículo, pongan atención aquí. Y tomó su cayado y su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿De quién está hablando? De David. ¿Cuántas piedras tomó él? 5 piedras. Fíjense en esto. Ustedes quizás no sabían esto, pero esto es importante. Pongan atención. Esta es una explicación que ustedes no habían escuchado antes seguramente, pero para que la puedan anotar y todo. Fíjense la explicación de qué son las piedras. Las 5 piedras son la 1, la fe, la otra piedra era la fortaleza, la otra piedra era la gracia, la otra piedra era la esperanza y la otra piedra era la paciencia. ¿Habían escuchado eso? ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? ¿Ya? 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 Entonces usted no está viendo el significado espiritual tras las piedras. Muy bien. Hermanos, ¿qué son las piedras? ¿Son la esperanza, la gracia y la fortaleza? ¿Qué estoy haciendo yo con el texto? Estoy alegorizando. Porque las piedras son piedras. ¿Y cómo deberemos tomarlas? Simplemente como piedras. Eso sería un error yo decir, no, las piedras significan eso. Hace un tiempo atrás, hermano Germán nos estuvo explicando un poco el ejemplo de Agustín de Hipona con respecto a un pasaje, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, de cómo se alegorizaba. Ahora, aquí claramente esto sería alegorizar o espiritualizar la Escritura. No, es un error. Ahora, ojo, atento con esto. Fíjense en este versículo. Números 22:30. Y el asna dijo a Balaán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así? Y él respondió, no. Mis queridos hermanos, ¿los animales hablan? No hablan. ¿Sí? La soledad dice que sí. Aquí vemos un texto en donde un asno está. ¿Eso es literal? ¿Eso es alegórico? ¿Es espiritual? ¿Literal? ¿Están seguros? Miren, leamos el contexto. Tienen que estar bien seguros, ¿eh? Por eso es importante siempre el contexto. Números 22:30. Bueno, este es justamente el 30. Cuando uno va leyendo la Escritura, uno tiene que siempre fijarse, obviamente, en el versículo, pero también en su contexto. Este es un versículo, obviamente, que traigo yo a la luz para que entendamos el tema. Fíjense lo que dice el 28. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Entonces, ¿es literal? Sin duda que es literal. Muy bien. Un 7 la soledad, ¿cierto? Claramente es literal, porque el contexto nos dice que es literal. Pero en términos generales, ¿los animales hablan? No. ¿Qué podemos ver aquí? Muy bien. Porque eso dice el texto, claramente. Jehová abrió la boca del asna. Otro ejemplo. Primera Crónicas 16:33. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. ¿Los árboles cantan? Regularmente no, dice el hermano. Quizás el hermano Han por ahí en su pasado pudo haber visto algunos árboles que cantaban, ¿cierto? ¿Qué sería esto, hermano? Gracias, Germán. Esto es una metáfora. Porque los árboles no hablan o no cantan. Pero es un recurso literario que expresa a través de una figura, ¿cierto?, un mensaje. Es tan espectacular, ¿cierto?, el contexto en donde se vislumbra la venida de Jehová, que hasta los árboles van a cantar. Pero no es que los árboles canten. Vuelvo a repetir, es una figura literal. Y se dan cuenta que a veces interpretar la Escritura, en términos generales, nosotros debemos interpretarla literalmente. ¿Hay figuras en la Biblia? Sí.
Y eso uno lo reconoce. En términos generales, los lectores reconocen eso. Ahora, histórico, gramático, literal. Histórico tiene relación a la consideración del contexto. Histórico, ¿dónde se da? Segunda cosa, el uso normal de las palabras. Gramático, un adjetivo es un adjetivo, un verbo es un verbo, una metáfora es una metáfora, y así sucesivamente. Literal, que debemos considerar el sentido llano de las palabras o del significado. En el caso de las 5 piedras que tomó David, eran piedras, no representaban aspectos espirituales, no, literalmente son piedras simplemente. Ahora, en la página que ustedes tienen ahí, esto es la página 4, hay una explicación, una definición muy interesante que es adaptada, la adapté de 2 libros ahí, y dice lo siguiente: el método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el significado llano, básico, exacto, que se le daría en su uso normal, ordinario o acostumbrado. Ahora, es también histórico gramatical porque el significado debe determinarse no solo por las consideraciones normales de la gramática, un verbo es un verbo, un adjetivo es un adjetivo, sino también por el contexto histórico-cultural en que originalmente se emitieron. Por supuesto, la interpretación literal no descarta las figuras de dicción, símbolos, alegorías y tipos. Sin embargo, tales figuras son vehículos del lenguaje que los autores usan, no el eje rector normal de la interpretación. ¿Ya? Es una adaptación y ustedes tienen un concepto ahí que pueden tener ahí para que puedan tener una clasificación o definición de lo que es la interpretación histórica gramático-literal. Hay muchas más que también se pueden dar, pero simplemente quiero dejar una. Sin embargo, hay una objeción con respecto al método literal. Fíjense en la página, por favor, 5. Dice lo siguiente, voy a leer ahí un poquito, ¿cierto? Dice, la crítica puntual señala que dentro del campo de los teólogos premilenaristas, dispensacionalistas y en el tópico de la escatología se ha caído en una interpretación, ¿qué dice ahí? Hiperliteralista o en un literalismo rígido. ¿Cierto? Esto porque concretamente esperamos, ese plural lo puse yo porque yo también creo esto, un cumplimiento literal de las profecías y no uno espiritualizado. Entonces hay una acusación de parte de algunos teólogos que, y seguramente usted, no sé si lo ha escuchado, pero el pastor Sugel también él dice que dentro del premilenarismo dispensacional se ha caído en un hiperliteralismo o un literalismo rígido. ¿Por qué razón? Porque se espera el cumplimiento literal. O sea, la pura expectativa literal en la perspectiva de teólogos reformados es hiperliteralismo. Fíjense la explicación que hay aquí en su página 5. Dice, el siguiente ejemplo es dado por O.T. Alice, un prominente vocero del siglo XX para el campo amilenarista, quien describió ¿qué entienden los teólogos reformados por hiperliteralismo o un literalismo rígido? Fíjense, aquí hay una cita muy interesante, si ponemos atención, no la tengo aquí, pero la voy a leer en la hoja. Dice, la interpretación literal siempre ha sido una característica marcada, ¿de quién? Del premilenarismo, el que espera el milenio antes, esa es la idea. En el dispensacionalismo, que es una palabra demasiado difícil de pronunciar, hasta a mí me cuesta pronunciarla por lo que implica a oídos de muchas personas, ha sido llevada al extremo, dice este teólogo reformado. Hemos visto que este literalismo encontró su expresión más completa en la afirmación de que Israel debe significar... Bueno, ¿y qué significa Israel? ¿No significa Israel? Sigamos leyendo. Que no puede significar la iglesia, Israel. Que las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Israel conciernen al Israel terrenal y que la iglesia era un misterio desconocido para los profetas y dado a conocer por primera vez al apóstol Pablo. Ahora bien, si se adopta el principio de interpretación de que Israel siempre significa Israel, que no significa la iglesia, entonces se deduce por necesidad que prácticamente toda nuestra información sobre el milenio se referirá a una era judía o israelita. Hay algo de precisión en eso también, sin duda. Pero él dice que esperar
que las profecías se cumplan en Israel no es interpretar literalmente, sino un rígido literalismo. ¿Me entienden o no? ¿Cuál es la idea? O sea, esperar literalmente que se cumplan estas promesas. No es así. ¿Por qué razón pasa eso, mis queridos hermanos? Y aquí voy a explicar a ustedes este tema. Como señala el profesor Classen, ahí tengo una cita que quiero leer, ¿cierto? Dice, en gran medida tal crítica refleja confusión o desacuerdo sobre el significado del término literal. No obstante, es común que los críticos del flanco reformado describan el enfoque interpretativo del premilenarismo dispensacional como literalismo rígido o incluso como hiperliteralismo, como si los premilenaristas rechazaran por defecto la existencia de figuras del lenguaje en las escrituras o no tuvieran aprecio por sus diversos estilos literarios. Ahora, una de las razones de fondo de parte de los teólogos reformados al respecto se debe a que ellos sinceramente no creen que las profecías dadas por los profetas a Israel acerca de un reino terrenal deban esperarse a través de un cumplimiento literal. Más razones sobre esto lo veremos en el último punto y sin duda en una futura presentación que estoy pensando también hacer. Baste decir lo que dice el profesor Classen aquí a medida también de refutación. El profesor Classen es un profesor también del seminario del máster. Él dice lo siguiente, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo acá. Lo voy a leer. Dice, ciertamente, el intérprete comprometido con una interpretación literal consistente abraza la realidad de que el lenguaje figurativo es parte de la capacidad de comunicación que Dios ha creado en el hombre. Sin embargo, reconoce que lo que hace que el lenguaje figurativo sea poderoso es que representa una desviación de la norma. Además, el autor del texto, y no el intérprete, es el único que tiene la autoridad para indicar cuándo su lengua se aparta de él, del lenguaje literal, y lo hace dejando pistas reconocibles para su público original. En otras palabras, la interpretación literal enfatiza que el significado de cualquier texto es sinónimo de la intención del autor. Decidir cuándo se debe tratar el lenguaje en sentido figurado no es prerrogativa de un intérprete aparte del autor original. Tampoco el mero contenido de un texto lo convierte automáticamente en metafórico, como cuando los textos son de naturaleza profética, como si la profecía fuera siempre de naturaleza figurativa. Que el lenguaje sea usado en sentido literal o figurado es una decisión tomada solo por el escritor original de la Biblia. Y una vez que toma esta decisión, su intención se congela en el texto. El lenguaje literal no puede llegar a ser más tarde figurativo. Tampoco puede el lenguaje figurativo transformarse en literal en algún momento posterior. Es responsabilidad del intérprete simplemente reconocer lo que el escritor pretendía hacer con las palabras que él eligió. Este compromiso con la interpretación literal coherente mantiene una clara distinción entre apreciar los usos figurados del lenguaje y la interpretación figurativa. Hay más que hablar de esto, y lo quiero hablar después en otra presentación quizás singular o aparte. La importancia de la revelación progresiva. Hermanos, ¿qué es la revelación progresiva? Ahí tenemos, ¿cierto? El profesor Blasen, ¿cierto? Como ya mencioné, dice lo siguiente. En pocas palabras, la revelación progresiva se refiere a la manera en que Dios reveló su conocimiento propositivo y redentor. Dios no reveló este conocimiento instantáneamente, sino progresivamente a través de un proceso que abarcó 1500 años e incluyó a docenas de autores. Fue un proceso que comenzó con las verdades fundamentales y progresó hasta llegar a detalles más específicos. Pero la revelación posterior, más específica, nunca contradice la revelación anterior, más general. Ahora, en términos primordiales, la revelación progresiva, ¿cierto?, incluye conceptos innegociables como, página 6, mis queridos hermanos. Y aquí voy a explicar, en términos generales, lo que incluye la revelación progresiva. Primero, incluye o engloba que la Biblia es un libro, no dos. ¿Y está compuesto de qué cosa? ¿Antiguo y nuevo? ¿Son dos? Claramente, pero en términos generales es una o un libro. ¿Me entienden? Una revelación.
Segundo principio, ¿cierto? Digámoslo así, o principio primordial, que es innegociable. Tanto el antiguo como el nuevo son igualmente inspirados. Claramente es, ¿cierto?, un principio que lo hemos aprendido en términos generales, en estudios de hermenéutica o en la misma exposición de la palabra. Tercero, que la revelación tiene el objeto de revelar, si no, no es revelación. Cuarto, que la revelación progresiva implica, ¿qué cosa? Progreso, o sea, va progresando. Cada vez se va dando más luz con respecto a la revelación. Fíjense, aquí hay un ejemplo acerca de Cristo. Predicciones del Antiguo Testamento acerca de Cristo, y fíjense la forma en que se están dando progresivamente. Tenemos Génesis aproximadamente en 1750 escrito, quizás 1600, 1500, algunos le ponen esa fecha. Pero fíjense, aquí tenemos también Zacarías, que escribe en el 520 a.C. Pero todas las profecías van dando luz y se van amarrando unas con otras, y esto es lo que se llama progresión. Él vendría de la tribu de Judá. Sus prendas se dividirían y sus mantos se sortearían. Sus huesos no serían rotos, ¿cierto? Él iba a nacer en Belén Efrata. Él iba a nacer de una virgen. Sería heredero del trono de David. Sería rechazado. Sería enterrado con los ricos. Moriría por los demás. Sería traicionado. Y el precio de la compra sería utilizado para comprar el campo del alfarero. ¿Se dan cuenta cómo se va dando la progresión de las profecías? En Génesis encontramos primero una profecía que dice que él vendría de la tribu de Judá, pero nos saltamos varios años después y nuevamente se va dando más información, pero nunca esta información va refutando la anterior, sino que se va acumulando finalmente hasta dar a luz lo que todos los profetas dijeron en su momento. Ahora, tenemos 4 principios que son innegociables claramente, que tienen que ver con la revelación progresiva, una correcta comprensión de la revelación progresiva. 5. Que la revelación progresiva es progresiva, no supersiva. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes lo tienen en sus hojas. Esto es, ninguna de las profecías que con posterioridad son dadas contradice las primeras. Entre otras cosas, el lenguaje literal no puede llegar a ser más tarde figurativo. Porque ¿cómo lo entendieron los primeros oyentes? Literalmente. ¿Acaso ellos no tenían algo que nosotros sí tenemos y ellos entendieron todo mal? No. Por eso que se habla de la relación como una relación progresiva, no supersiva, que va eliminando, ¿cierto?, las primeras revelaciones en su sentido original. No es así. Sexto, la revelación progresiva es clarificante. Esto es, ninguna revelación posterior oscurece el significado de las primeras. Por el contrario, dan más luz al asunto revelado. Hermanos, hasta aquí está claro, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes tienen también sus hojas para ir después estudiándolo. Séptimo, tenemos aquí otro principio. La revelación progresiva, ¿cierto? Voy a leerlo de acá. En nuestra hoja está como Y, pero bueno, acá lo tengo como 7. Dice, la revelación progresiva no viola la consistencia verbal significante que tuvo para sus primeros lectores con respecto a los posteriores. Fíjense, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de esto en Isaías 7:14. Isaías profetizó 700 años antes que la Virgen concebiría y daría a luz, ¿qué cosa? Un hijo. Ahora, notemos otra cosa aquí importante. El significado para los primeros oyentes de esta profecía implicaba una concepción virginal milagrosa, porque nacería de una virgen. La pregunta, ¿cómo la entendió Gabriel 700 años después? El ángel Gabriel. Si ustedes van a Lucas 1:31, ustedes se van a dar cuenta que Gabriel lo entendió de la misma manera que lo entendieron los primeros receptores de la profecía. Sin embargo, Gabriel va a dar más revelación que no había antes, pero que da luz al asunto. ¿Cómo puede ocurrir que una mujer virgen dé a luz? Eso es algo sobrenatural. Y fíjense que ahí dice, en Lucas 31, él le va a explicar a María. 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pregunta, ¿cómo se cumplió esa profecía? Muy bien, literalmente. ¿Cómo lo entendió el ángel Gabriel? Literalmente. Vuelvo a repetir, ¿cómo se cumple? Literalmente, claramente leemos después, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y acostó en su pesebre. ¿Cómo María tuvo un hijo
sobrenaturalmente? Dígamelo usted. Por la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El concepto dice la revelación progresiva no viola la consistencia verbal significante. ¿Qué significó eso para la profecía? Que iba a ser algo milagroso. ¿Qué significa para los que experimentan eso? Sigue significando lo mismo. ¿Qué significa para el ángel? Lo mismo. ¿Cómo se cumple? De la misma manera. Da más luz el ángel al decir el santo hijo que nacerá de ti, como dice, o el Espíritu Santo vendrá. Claramente, esa revelación suma a la anterior, pero no cuestiona, no tuerce el significado que tenía para los oyentes preliminares. Sigo con el octavo principio. La revelación progresiva lleva incluido un principio verbal de constancia. Es bien parecido al anterior. En este sentido, el profesor Eneburi nos da un excelente ejemplo. A modo de ilustración, encontrar huellas de leopardo en la nieve y seguirlas nos llevarían a un leopardo o a un oso. ¿A dónde nos llevarían? A un leopardo. Él dice, los osos tienen diferentes firmas. Solo así, cuando Dios se revela, Él deja una firma, pero ¿qué dice ahí? Firma verbal, que puede ser seguida. En consecuencia, la revelación progresiva no puede concluir en un resultado que la revelación primaria intencional no se propuso. Eso es súper claro de entender, ¿cierto? Si sigue huellas de un leopardo, ¿quién espera encontrar al final de la esquina? Un leopardo. Finalmente, el último principio. Hay más, mis queridos hermanos. Yo resumí varios de esos principios al leer acerca de esto, pero yo quise resumir, a lo menos en este sentido, algunas. Notemos este último. Dice, la revelación progresiva implica avance coherente. Esto es, las revelaciones complementarias sobre un tópico particular son correspondientes porque son parte del hilo de la inspiración divina. De esta manera, el significado original que tuvo para los oyentes originales no pueden ser diferentes para los oyentes finales. Esto no solo está en orden a la inspiración divina de la revelación, sino por sobre todo a la inquebrantabilidad de los decretos de Dios. Dicho de otro modo, la sombra de un leopardo no puede revelar al final del camino por medio de la última sombra un oso. En palabras del profesor Michael Blach, la revelación progresiva del Nuevo Testamento no interpreta los pasajes del Antiguo Testamento de una manera que cancele la intención original de los escritos del Antiguo Testamento determinada por la hermenéutica histórica gramatical, porque así claramente lo entendieron los primeros que recibieron tal revelación. Y aquí tenemos un ejemplo que quiero dar. Fíjense, por favor, aquí en la pizarra que tenemos. Decreto divino. El profeta dice Dios dice al profeta, en este caso a Abraham, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuándo Dios entrega esta promesa a Abraham? Aproximadamente, vamos a poner esta fecha, pero más o menos es los primeros inicios, 1500 se escribe el Génesis, pero muy, muy antiguo. Hermanos, ¿qué pasa después, 500 años después? Fíjense, pero antes de ello, en Génesis 3:15 vuelve a rectificar la promesa de Dios a Abraham y le dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Qué decía el versículo anterior? Fíjense, decía, daré esta tierra, ¿cierto? Bueno, no se habla un poco de la perpetuidad de la tierra, pero se va dando a conocer cuánto dura el contrato. Cuando usted compra una casa le dan un papel. ¿Cómo se llama ese papel? No, el papel de la casa. La escritura, ¿cierto? Ahí dice para siempre. ¿Qué significa para siempre? En el lenguaje literal, hermano. Forever. And ever. Fíjense por favor aquí, Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Qué significa la palabra perpetua? Literalmente para siempre. Y seré el Dios de ellos. O sea, se vislumbra un futuro prometedor, pero ¿quién garantiza ese futuro? ¿El poder humano? No, Dios lo garantiza. Hermanos, ¿qué sucede 500 años después? Salmos, vemos en los Salmos, ¿cierto? Lo siguiente. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán
como porción de vuestra heredad. ¿Qué pasa 500 años después? ¿Cómo interpreta el salmista la profecía preliminar dada a Abraham? Dígame usted. ¿Literalmente? De la misma manera. Lo entiende así. Seguimos. ¿Qué pasa, hermanos, posteriormente? 570 años después, Israel está siendo invadida. Señor, la tierra que nos prometiste está en peligro. ¿Qué observa 570 años después Ezequiel? Si sumamos los años que se vienen sumando, claramente son muchos más. Pero mire lo que dice el profeta. En el contexto, Jehová está hablando y le dice a su pueblo: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por... ¿Cómo entiende el profeta en el contexto ya preexílico? Se van a ir al exilio. ¿Pero cómo lo entiende? Literalmente. Hermano, una pregunta. ¿Dónde descansa la seguridad? ¿Dónde descansa, cierto, la inquebrantabilidad de la promesa? En que Dios lo prometió. Él es el garante. ¿Cómo lo interpreta Ezequiel? De esta manera, literalmente. Hermanos, ¿qué pasa con Jeremías, que escribe 627 años después de los Salmos aproximadamente, o 627 años después? Mire lo que dice Jeremías. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y dice: y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Como lo entiende Jeremías también, de manera literal. ¿Qué pasa cuando termina el Antiguo Testamento? Se conoce como el periodo intertestamentario, 400 años de silencio. ¿Y viene qué cosa ahí? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Es un libro hermenéutico? Para interpretar todo lo que se dijo ya. ¿Qué es el Nuevo Testamento? La continuación de la revelación. ¿Qué esperaríamos o qué deberíamos esperar en esta revelación con respecto a todo lo que se dijo? Debería interpretarse de la forma, pero aquí hay problemas, mis queridos hermanos. Aquí hay problemas. Ahora, después voy a continuar con esto. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento con la promesa divina? ¿Se anula, se reinterpreta o se espiritualiza? Si yo quiero ser coherente con lo que es la interpretación literal, por un lado, que me dice que lo literal o la interpretación literal respeta los símbolos y lenguaje de dicción, pero toma lo que es literal de manera literal. Pero aparte de eso hay un principio superior que cruza la hermenéutica literal, que tiene que ver con la inquebrantabilidad de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Lo que Él dijo se va a cumplir. Ahora, antes de culminar con este ejemplo, esta es la última parte, ya estamos terminando, el error de la reinterpretación testamental. Y aquí quiero que pongan atención porque este es el tema más difícil de este tema, y posteriormente, haciendo todo esto, dije: voy a tener que hablar en otro momento de esto. No quiero hablar todo esto porque no quiero cansarle, igual es un poco enredado en algunos sentidos. Pero es bueno que ustedes sepan esto también. Hermanos, reinterpretar, primero, ¿qué significa? Significa simplemente interpretar una idea de una manera nueva o diferente. Imagínense que yo estoy en la casa y la Kim me dice: Joel, ¿puedes lavar los platos? Y yo le digo, viendo tele: mi amor, estoy lavando los platos. Y quien dice: está viendo tele, no está lavando los platos. Seguramente él lo está viendo de otra manera. Lo está lavando. Y yo le digo: amor, lo estoy lavando espiritualmente. ¿Qué me diría ella? ¿Cómo? Que es mentiroso. Y yo le diría: es que tú no tienes ojos espirituales. ¿Me entiendes o no? Hermano, eso sería reinterpretar, digámoslo así, una petición en este caso de: ¿me puedes ayudar con lavar los platos? Literalmente se espera que yo lave los platos, literalmente. Ahora, testamental, y aquí está el punto es: ¿qué relación tiene el Antiguo y el Nuevo? Ya les dije, algunos dicen que es bueno empezar del Antiguo y después ver lo que Dios va revelando. No, algunos dicen: no, tú tienes que empezar del Nuevo para ver lo que realmente decía el Antiguo Testamento. Generalmente eso se da en la teología reformada. Tú tienes que empezar por el Nuevo. Hermanos, ¿cómo deberíamos abordar el Antiguo y el Nuevo? Hermanos, son complementarios.
Es uno o dos libros la Biblia. Es uno. ¿Me entienden? Debemos ver todo el matiz. No es que uno está sobre otro. Por eso es que es importante que entendamos correctamente qué significa la revelación progresiva. Ustedes tienen varios puntos y lo pueden repasar después. Un principio elemental de la revelación progresiva es que la revelación posterior modifica la anterior. No, simplemente la expande y la complementa. Tampoco la última revelación es la llave hermenéutica para entender todo lo que los autores originales no habían entendido y que nosotros por una revelación especial entendemos ahora. No. Quiero explicar, no quiero expandirme un poquito en ello. Fíjense, bueno, antes de ello, me estoy adelantando un poquito. Tienen en la página 8, quiero leer algunas cosillas ahí. Dice, no podemos pasar por alto la coyuntura histórica que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, si esta iglesia en este momento retrocediera 30 años atrás, ¿estaríamos en qué año? ¿80, 90? 81, ¿cierto? David estaría escuchando Bon Jovi. Ah, no. ¿Y otros grupos? ¿Nos estaríamos escuchando esta música que escuchamos? En esos años, hermano, la temática que había era otra, en los 80, 87, ¿cierto? Puede que en esos años, si no mal recuerdo, estaba muy en boga el tema carismático. ¿Me entienden? No estoy muy seguro, solamente estoy diciendo, hermano, en el día de hoy, ¿qué está en boga? Y casi está de moda. Las doctrinas de la gracia. Y qué bueno, gracias al Señor, que estén de moda, porque nos ha ayudado a volver a la Escritura. Pero con ello también, ¿cierto?, se ha acrecentado lo que es la teología reformada. Y quiero dejar claro, hermanos, que los teólogos reformados no son herejes, hermanos, son excelentes hermanos. Yo admiro a muchos de ellos. Pero también escatológicamente tenemos grandes diferencias. Y eso para mí es un tema preocupante. Por eso es que también quiero clarificar muchas cosas. Paralelamente a la proliferación de la doctrina de la gracia, qué bueno es que volvemos a las Escrituras en eso, pero también hay otra situación que se da, que es la escatología, ¿cierto?, reformada, que ve muchas cosas de manera diferente. Yo quiero darle algunos, no razones, porque no tengo todas las razones ni todas las explicaciones. Primero quiero que entiendan el qué del problema. Antes de después el por qué razón, eso ya es para un estudio. Primero entender el qué. Dice aquí, no podemos pasar por alto la coyuntura histórica que estamos viviendo en el día de hoy. Sin duda es gratificante observar aún la proliferación de las doctrinas de la gracia. Sin embargo, esto también ha traído un fenómeno no muy amable respecto a la interpretación literal. Como hemos señalado, la crítica puntual señala que dentro del campo de los teólogos premilenaristas dispensacionalistas, y aquí hay una nota que quiero aclarar. Hermanos, todos los teólogos de cualquier escuela, en ciertos sentidos, también son dispensacionales. En sí, esa palabra dispensacional usted la menciona en cualquier foro o cualquier conversación con amigos de otra iglesia y lo más probable es que se burlen de usted, porque es objeto de burla esa palabra. Se ha transformado en objeto omnioso. ¿Cómo se dice la palabra? Se me escapó. Pero es difícil, hermanos, decir, no, yo soy dispensacionalista, a pesar de que también eso incluye varias interpretaciones, porque no hay solo una escuela dispensacional. A lo que quiero llegar, hermano, es que no es tan relevante el concepto dispensacional. En realidad no es tan relevante y lo veremos después más adelante. Pero ya la sola mención de eso, usted googlee nomás eso y se va a encontrar con 20 páginas, 19 si no son 18, que si no son 20, en contra de esta cosa, ¿cierto?, de este concepto interpretativo que muchos incluso llaman de herejía. Por eso es que para mí es preocupante. O que no es bíblico, que es parabíblico. Insisto, ese concepto dispensacional, no sé si alguna vez a ustedes le enseñaron eso, a mí nunca me enseñaron eso en realidad, tampoco es tan relevante. Porque todos los teólogos de todas las escuelas dividen la Biblia de una u otra manera. Ahora, sigo leyendo. Se dice que esta interpretación, ¿cierto?, es hiperliteralista, como ya dije, o cae en un literalismo rígido, ¿cierto? ¿Por qué esta crítica? Bueno, quiero explicar algunas cosas aquí que tienen que ver con el tema de cómo estos teólogos ven la revelación. Fíjense, por favor, aquí ahora veamos en esta pizarra. Michael Larenz es miembro del consejo de Gospel Coalition. ¿Algunos conocen esa página? Bueno, él dice lo siguiente.
En el caso de la profecía, la forma de la historia de la Biblia en su consejo es crucial. Necesitamos recordar que la revelación es progresiva. Muy bien, estamos bien. Sin embargo, él tiene otro concepto de revelación progresiva. Dice, y en la revelación de Jesucristo se nos ha dado tanto el punto principal como el fin de la historia. Cristo es, en cierto sentido, es un punto importante para interpretar el Antiguo Testamento. Esto significa que tenemos una ventaja sobre los lectores del Antiguo Testamento. Trabajamos desde la historia de toda la Biblia hasta la profecía, no al revés. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, miren, determina el significado último de qué cosa. Hermano, eso suena interesante, pero no es correcto. Porque se toma el Nuevo Testamento como la llave para interpretar qué cosa. El Antiguo. Cuando el Nuevo Testamento es complemento del Antiguo Testamento. No reinterpreta el Antiguo Testamento, suma la revelación. No determina. Aquí dice, por tanto, el Nuevo Testamento determina el significado. Aquí lo que se hace es lo que se llama como la prioridad testamentaria. Es considerar el Nuevo Testamento por sobre el Antiguo. Y tú no puedes interpretar el Antiguo Testamento si no lo haces a través del Nuevo. No es correcto. Otra declaración. El teólogo George Eldon Land, ¿cierto?, dice lo siguiente. Él es muy sutil al principio, pero en otras citas lo dice literalmente. Dice, en principio es muy posible que las profecías dirigidas originalmente al Israel literal, que describen las bendiciones físicas, tengan su cumplimiento exclusivamente en las bendiciones, fíjense, espirituales que disfruta ¿quién? La iglesia. ¿Se dan cuenta? Si hay profecías que se dan y se dieron en un contexto de interpretación literal que implican realidades literales, él dice, es muy posible que eso se cumpla. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Dónde? En la iglesia. Y sigue diciendo, también es posible que la expectativa del Antiguo Testamento de un reino en la tierra pueda ser, miren, reinterpretado por el Nuevo Testamento en su totalidad de bendiciones en el reino. Hermano, ¿van entendiendo, no? ¿Van entendiendo? Otra cita. N.T. Wright, un teólogo muy famoso en este tiempo, uno de los eruditos anglicanos, ¿cierto? Es muy polémico también en algunos de sus libros, pero él dice lo siguiente, hay que aplaudirlo por la seguridad que tiene él al expresar lo siguiente. Miren, Jesús pasó todo su ministerio redefiniendo. ¿Qué es la palabra redefiniendo? Muy bien, tú lo dijiste, dando otra definición. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que se había dicho acerca de las profecías. Entonces este teólogo dice, Jesús pasó todo el ministerio redefiniendo lo que significaba el reino. Se negó a abandonar el lenguaje simbólico del reino. Supuestamente Jesús simbolizó las profecías que hablaban de un reino para Israel, una tierra para Israel, a perpetuidad. ¿Me entienden? Y él dice, pero lo llevó de un contenido tan nuevo que, como hemos visto, subvirtió. ¿Qué es subvertir? Se dice que en la nueva región, se subvierte el orden. Se distorsiona, se cambia. Y él dice que subvertió poderosamente las expectativas judías. ¿Y cuál es la expectativa judía? De un reino. ¿Van entendiendo? Fíjense en este pasaje. Hechos 1:6. ¿Se acuerdan de este pasaje? Los discípulos preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Qué le responde Jesús? Miren, pongan atención en esto y después quizás lo vamos a ver. Dicen esto, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero si hay poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último tiempo. Voy a explicar esto al final. Pero es una pregunta y una expectativa que tenían los judíos, muchos de ellos. Después lo voy a explicar. William Hendrickson, hermano, este es un teólogo espectacular. Es uno de mis teólogos preferidos. Pero él no es, obviamente, él es reformado. No estoy de acuerdo con él en sus posiciones escatológicas. Pero es muy bueno, porque eso hay que tener claro. No estamos tratando con herejes aquí, eso quiero que lo tengan muy claro. Son hermanos
excelentes hermanos, muchos de ellos muy buenos teólogos, muy buenos exegetas. Sigan escuchando Radio Faro de Gracia, por favor, ¿ya? Hay muy buenas predicaciones ahí. Pero tengan cuidado, sí, con el tema escatológico. El hermano William Hendrickson, ¿cierto?, dice lo siguiente. A la luz de la respuesta de Jesús de Hechos 1:6, es posible e incluso plausible dar una interpretación espiritual a la pregunta de los apóstoles. Hermanos, ¿qué sería una respuesta espiritual? ¿Ya? Pero si se los pongo así, ¿restaurarás el reino en este tiempo? No, chiquillo, el reino es espiritual. Olvídense de todas las profecías. No, el reino ahora cambió. Eso sería espiritual. O imaginario, como dicen algunos. Sigo leyendo. Este libro fue escrito por un teólogo reformado que se llama Kins, no es la King por si acaso, King Riedenbarger, ¿cierto? Y él dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Ahí está el hermano, ¿cierto? Si los escritores, y mire qué interesante cómo lo pone él, si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías, ¿ya lo tiene claro ahora o no? ¿Me entienden o no? Ya no nos dicen que a lo mejor podemos espiritualizar, o sea, ya lo escriben literalmente, hermano. Y hermano, no es que sinceramente los hermanos reformados piensan que el Nuevo Testamento espiritualiza las profecías del Antiguo Testamento. Ellos lo creen sinceramente. ¿Por qué razón? Eso es un estudio que sería otro estudio. Yo solamente quiero ponerles a ustedes en alerta de qué ellos piensan de las profecías y de la interpretación. Él dice, si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido, ¿qué dice ahí? No literal, entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de esta interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. O sea, el Nuevo Testamento es el que se transforma no en la revelación, sino en el pacto hermenéutico, que interpreta lo que se había dicho antes, o que me trae la verdadera interpretación del texto. Ustedes entienden lo que significa espiritualizar. Claramente lo dice. Ahora, termino con esto, mis queridos hermanos, para concluir. ¿Se acuerdan de esto? La profecía de Dios a Abraham. Ustedes ya se acuerdan qué es lo que Dios promete a Abraham. Recordamos que para cada profecía posterior que fue añadiéndose, ¿qué significaba esta promesa? Lo mismo. Entendían lo mismo. Pero hermanos, ¿cómo entendemos nosotros qué es lo que sucede también después, posteriormente, en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Ahí por eso tenemos la pregunta, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento con la promesa divina? ¿Se anula? ¿Se reinterpreta? ¿Se espiritualiza? Recuerden que la profecía o el pacto de Dios con Abraham, ¿cierto?, se va expandiendo y incluye todo un grupo de promesas dadas a Abraham, ¿cierto?, pero también por medio de Israel, de una tierra, de un reino, ¿cierto?, literal, de un reino terrenal. Y claramente, como lo hemos visto, eso se va a cumplir en Cristo, sin duda. Sin embargo, mis queridos, ¿cómo el Nuevo Testamento va entendiendo esto? ¿Cierto? ¿Será que lo espiritualiza? Miren, veamos unas citas simplemente para que ustedes puedan entender. Lucas, por favor, vaya a Lucas. Y ahora vamos a usar la Biblia. Y nos queda simplemente 2 líneas nomás para poder terminar. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo... Yo le digo. Por favor, versículo 26. Lo tienen todos, ¿cierto? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿O qué saludo es este? Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿qué pasa con este Jesús? Fíjense, por favor, en el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono ¿de quién? ¿Por qué dice el trono de David? ¿Dónde se habla de la promesa del pacto davídico? Segunda de Samuel, capítulo 7. ¿Qué significa para el ángel esa profecía que fue escrita miles de años antes? ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Y dice, Dios le dará el trono de David su padre y reinará ¿sobre quién? Sobre la casa ¿de quién? De Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Fíjense que a lo menos se mencionan 3 elementos que están considerados en todos los pactos, o en los pactos esenciales que Dios hace con Abraham y la nación de Israel. Trono, casa y reino. ¿Hay alguna alusión de que esto es espiritual? No. No quiero explicarlo del todo. Saltémonos por favor a Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, 11. Fíjense qué interesante. Yo no quiero explicar esto porque simplemente quiero leerlo. Más adelante quiero hacer una temática de esto. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Hermanos, ¿qué son las parábolas? Hermanos, que hermano está enseñando acerca de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Sí? Es un método de enseñanza que usó el Señor, ¿cierto? En donde usaba una comparación, pero de esa comparación Él enseñaba un principio espiritual. Cosas cotidianas usaba Él. Ahora, fíjense, Jesús dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, ¿qué pensaban sus oyentes? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hermanos, ¿en qué están pensando los judíos? ¿En un reino espiritual, imaginario? ¿Por qué piensan en eso? Ya sí, pero ¿por qué ellos tienen esa idea? ¿Quién les metió esa idea en la cabeza? Hermano, es porque eso dice la profecía. Eso fue prometido por Dios a sus padres. Por eso están pensando constantemente en eso. Hechos 1:6, por eso que llegan y preguntando, Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos no están pensando en un reino imaginario. Ahora, dice el texto, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y fíjense la parábola, la voy a leer, no la quiero explicar. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno cuando él no estaba. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará
mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. No voy a explicar esa parábola, es muy interesante, quizás en otra ocasión. Por favor, sáltense justamente a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, por favor. El pasaje que acabamos de leer, estamos terminando, mis queridos hermanos. Hechos capítulo 1, 1:6. Hechos capítulo 1. Dice así. Hechos capítulo 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás o establecerás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué le dice Jesús? Es muy interesante. Hermanos, Jesús no niega la realidad de la profecía. Porque Él nos les dice, no, están equivocados. Él les dice, no os toca a vosotros saber, ¿qué cosa? Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es una prerrogativa de Dios. Ustedes lo que deben hacer es lo siguiente. Van a recibir poder, dedíquense a comunicar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Jesús niega la pregunta implícita, no la niega. Ahora, por favor, sáltense a Romanos capítulo 11. No quiero leer todo, hermanos, porque esto da para más. Romanos capítulo 11. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con las promesas? ¿Qué pasa con los pactos? 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Sí. Ahora lo reemplazó el nuevo Israel. Estoy siendo un poco irónico. No dice eso. Dice, en ninguna manera. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Cuando dice han tropezado los de Israel para que ya queden sin ninguna participación o que ya... El Pablo dice, en ninguna manera. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus... El pacto o los pactos o las promesas dadas en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo o se cumplen en y por Cristo. Hermanos, se cumplen en Cristo, pero Cristo las lleva a cumplimiento cabal, ¿me entienden? No se eliminan. Y ese es un tema interesante. Tengo en el blog del pastor, ¿cierto?, una explicación de este pasaje, si algunos lo quieren ver, acerca de justamente este pasaje que también es controversial, Romanos capítulo 25. Finalmente, acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 20. Uf, qué pasaje más complicado, ¿no? Apocalipsis 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo. Y vi, porque eso es la visión de Juan, es una profecía. Y claramente también este libro es muy complicado. Dentro de la interpretación, porque algunos piensan que este libro no es profecía, cuando claramente el texto lo dice más de una vez. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Fíjense, no solamente es atado, sino que es encerrado, y más encima se le pone un sello, pero algunos piensan que todavía está suelto y todo eso. ¿Para qué se encierra? Para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron ¿con quién? ¿Cuántos años? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años. Hermano, si seguimos el relato, vuelve a repetirse el concepto de 1000 años. Por eso cuando dice, cuando los 1000 años se cumplan, y así sucesivamente. Algunos dicen que este pasaje es un pasaje oscuro que no se puede tomar como una enseñanza sobre el reino de Cristo, porque es un pasaje oscuro en un libro oscuro. Hermanos, uno de los primeros conceptos de la revelación progresiva era que la Biblia es un libro o dos. Un libro. Si ustedes se dan cuenta, en los pasajes que vimos, solamente algunos escogí yo, no hay una revelación explícita de un reino. Pero sí está implícito claramente, y Apocalipsis es uno de ellos. Pero algunos dicen, no, este es un pasaje oscuro. Hermanos, Apocalipsis es un complemento de la profecía. ¿Me entienden? Donde encontramos un desarrollo fenomenal acerca del reino de Dios. Hermanos, en todos los profetas. En todos los profetas. ¿Qué hace Apocalipsis? Apocalipsis no es tautológico, no es redundante, es complementario, porque la revelación es progresiva. Apocalipsis no es un libro oscuro, no es un libro. ¿De quién se está hablando? Se habla de Cristo que reina. Bueno, Cristo es el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. ¿No dijo el ángel que este sería llamado Hijo del Altísimo y Dios, su Padre, qué le va a dar? El reino. ¿De quién? De David, su padre, y su reino no tendrá fin y reinará eternamente. Hermanos, termino con esto. ¿Cómo interpretar el mensaje de los profetas menores entonces? 3 principios hermenéuticos sanos. Con esto terminamos. Recuerden que esto es solamente una introducción. Yo no voy a tocar más esto porque después voy a dirigirme concretamente a los profetas menores para poder exhortarles y predicarles en cuanto a lo que dice el texto, sus implicancias para nosotros. Pero siempre es necesario entender una base de cómo interpretar el texto. Ya saben que hay una corriente que dice que las promesas del Antiguo tienen que reinterpretarse, pero eso no es saludable hermenéuticamente hablando, y tampoco es lo que enseña la Escritura. 3 principios hermenéuticos, respetando el marco histórico-político. Eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que tienen en su hoja. ¿Cómo debemos interpretar entonces el mensaje de los profetas menores? Respetando el marco histórico-político, porque todo tiene su contexto. Segundo, respetando el marco teológico pactual. Si se dan cuenta, ni siquiera mencioné dispensaciones aquí. No es necesario. Dios se manejó a través de digámoslo así, del Antiguo Testamento y también del Nuevo. ¿A través de qué cosa? De pactos. Por supuesto, el nuevo pacto es uno de los pactos principales y lo acabamos de ver en el estudio de Hebreos, mis queridos hermanos. Pero finalmente, ¿cómo interpretar el mensaje de los profetas menores entonces? Respetando el marco histórico-político, respetando el marco teológico-pactual, ¿y qué más? Respetando el marco hermenéutico literal, que incluye 3 conceptos. ¿Cuál es el primero? Se olvidaron. Sí, hay 3 cosas que nosotros vimos. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo interpretamos la Escritura? ¿Gramático o histórico, gramático, literal? Segundo, tenemos un concepto correcto de la revelación progresiva. Y hay varios principios que se mencionaron. Y el último, cuidado con la espiritualización testamental. Claramente, hermano, eso va a dar para otro tema que voy a preparar más adelante. Pero tengamos cuidado con esto. Yo no voy a meterme más en esto porque esto tiene que ver con la interpretación.
Pero de aquí en adelante vamos a abordar los profetas menores de acuerdo justamente a estos parámetros, porque claramente su palabra no queda en el vacío. Y uno de los argumentos principales de esto, mis queridos, es que la palabra ya se cumple. Si Dios dijo algo, lo va a prometer. Y uno podría pensar, ¿por qué interpreto literalmente? Es porque Dios se da a conocer de esa manera y su palabra se va a cumplir. Oremos.